muy buen día, sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos a estos encuentros para que conversemos sobre diplomacia científica. Es necesario que en Latinoamérica y el Caribe conversemos cada vez más, cada vez mejor acerca de tanta diplomacia científica que se hace en Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que hoy hemos decidido invitar a una destacada científica mexicana que se llama Ulcia Urrea Mariño. ¿Cómo estás, Ulcia? Buen día. Hola Pedro, buen día, muchas gracias. Quisiéramos señalar que Ulcia es asistente de investigación al interior del Instituto de Investigación HART, ubicado en Estados Unidos. Ella, a pesar de su corta edad, tiene tremenda experiencia, sobre todo en temas medioambientales, es experta en gestión sustentable de zonas costeras, de hecho, ese es su área de expertise, además de otras tantas acciones sobre diplomacia científica, en particular sobre el Golfo de México. Y es por eso que queríamos, Ulcia, comenzar esta conversación preguntándote desde la perspectiva que te da esta experiencia sobre gestión sustentable, el Golfo de México. ¿Cómo definirías tú entonces la diplomacia científica? Ay, es una muy bonita pregunta y justo cuando estaba pensando en la respuesta me vinieron varias ideas. Digamos, como más apegada al libro serían todas estas acciones que se pueden emprender, ya sea desde la academia o desde los gobiernos, para fomentar y fortalecer alguna agenda de investigación, ¿no? Y puede ser por mandato del Estado que se quiere, no sé, fortalecer algunas áreas en particular porque es de interés del desarrollo económico del país o para atender alguna situación concreta de manejo de recursos comunes o de salud pública, pero también puede venir por parte de la academia en donde por las necesidades propias de la investigación se requiere colaborar con gente externa a ese país o extranjera en el mismo país. Y también, por mi experiencia, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, también tiene que ver mucho que la diplomacia científica normalmente la pensamos solo con estos actores, pero hay otros varios y también puede la diplomacia científica, sobre todo en la experiencia que yo tengo, ser facilitada por organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las que son internacionales. Entonces, incluir en el mapa de la diplomacia científica a estos otros actores no académicos y no gubernamentales, también es importante tenerlo en consideración. Sí, en efecto, porque a primera instancia, cuando tú piensas en diplomacia científica, lo primero que te viene a la mente es la diplomacia estatal del Estado a nivel nacional, ¿verdad? Y luego la ciencia. Entonces, en nuestra región la ciencia está muy fuertemente vinculada a la academia. Entonces, surgen como de manera natural estos dos actores en circunstancias que la diplomacia científica se nutre también de una multiplicidad de otros actores que exceden las fronteras de la ciencia y exceden las fronteras de la academia, también más allá de los cuerpos diplomáticos entendidos en sentido tradicional, los cuerpos diplomáticos que representan a un Estado-nación determinado. Así Justamente, es. precisamente esto de hablando de los multiactores, quería conversar contigo acerca de una iniciativa que tú participas, una iniciativa multiactor, como dicen en inglés, stakeholders. En el caso concreto, en particular, de esta iniciativa trinacional para la cooperación científica en el Golfo de México. Entonces, sabemos que es un golfo compartido, entonces es por eso que entre varios estados, entonces, una iniciativa trinacional. Tras haber estudiado y participado, contribuido en esta iniciativa, ¿qué experiencia destacarías tú dentro de esa iniciativa que podrían ser útiles para otros bienes comunes que son compartidos por otros países de nuestra región? Y te lo pregunto porque Ok. sabemos que en Latinoamérica y el Caribe tenemos varios bienes comunes que son compartidos por dos o más países latinoamericanos y caribeños. Estoy pensando en ríos, estoy pensando en selvas, estoy pensando en lagos, salares, zonas costeras, etcétera. ¿Qué destacarías tú entonces de esta iniciativa trinacional del Golfo de México que también podrían ser útiles para los otros bienes compartidos, bienes comunes dentro de nuestra región? Esa pregunta me hace primero pensar en nombrar qué estados, qué países son los que están compartiendo este bien común. En el caso del Golfo de México, son Cuba.
Estados Unidos y México, quienes tenemos frontera con o tenemos mares, zonas económicas exclusivas y mares territoriales. También el Golfo de México tiene dos donas, así les llamamos donas, porque son dos círculos que están en medio de estas zonas económicas exclusivas, que son aguas internacionales. Entonces también ahí hay una injerencia de la ley internacional o de la ley del mar en cuestión de de aguas internacionales. Entonces, al menos hay cuatro actores importantes ahí, ¿no? Eso, identificar cuáles son primero los estados-nación y si hay en este caso, por ejemplo, en el caso del Golfo y quizá haya de otros recursos naturales, bueno, no recursos naturales, bienes compartidos, otros actores que puedan ser de interés internacional y nombrarlos, porque muchas veces al que no se nombra no se le reconoce. Entonces, eso es importante. Otra experiencia, a partir de la experiencia trinacional, y solo puedo hablar por esa experiencia de cooperación y de diplomacia científica que se ha llevado a cabo y en la cual yo he participado en algunas sesiones, no soy un miembro permanente, pero de la cual conozco. También se necesita un rol de liderazgo de alguien para poder identificar y sentar a la mesa a las personas, a los actores que se necesitan para estas negociaciones. Y en este caso, retomo el tema de las organizaciones de la sociedad civil internacionales. En el caso del Golfo de México fue hasta hace poco, o sigue siendo, pero digamos con menor actividad a recientes fechas, la The Ocean Foundation, que es una ONG internacional. Entonces, digamos que también al ser un actor que no es estatal y tampoco es académico, y se puede considerar hasta cierto punto neutral por la agenda que tiene la propia organización. Es más fácil, de cierta manera, o menos complicado, hay menos fricciones que los diferentes actores que necesitan estar considerados. Primero, hagan caso, no hagan caso, sería como que escuchen las invitaciones a participar y también que se faciliten los procesos para que se sienten a dialogar. Eso creo que sería un segundo momento. ¿Quién va a moderar esto? Porque si lo hace un Estado-nación por su propia iniciativa, es un poco más complicado. Entonces sí se necesitan estos mecanismos más de diplomacia entre países. Pero si es un actor externo, como puede ser esta organización civil, pues bueno, digamos que facilita un poco las cosas. La otra que también yo rescato de esta iniciativa es que se hizo un muy buen mapeo de actores en el tema concreto que es el caso marino costero y que empezó esta iniciativa trinacional para fomentar la creación de parques hermanas o reservas naturales hermanas de manera bilateral, México-Cuba, México-Estados Unidos y después vino Cuba y Estados Unidos, ese fue el último que se hizo. Eh, entonces, pues todo el mapeo de actores, tanto de la academia, quien estudia los temas marinos y costeros en los tres países, fomentar esa relación y también quiénes son, en este caso, las autoridades relacionadas con todo el tema de las áreas naturales protegidas, ¿no? En la región costero marinas. Y en la, en la reunión que yo participé en 2018, ahí pues eran más de 50 personas de los tres países que se dividían en grupos temáticos. Entonces, sí es el Golfo de México, pero ¿qué del Golfo de México? Entonces teníamos grupos temáticos de áreas naturales protegidas, de corales, de pesquerías, de tortugas marinas, de tiburones y rayas y el de mamíferos marinos, que son los grupos temáticos que se crearon. Y eso también facilita la conversación porque hay momentos en los cuales se habla en plenaria, ¿no? Del Golfo de México, las divisiones, que si está la dona internacional, cuáles son las tendencias no generales del sistema Golfo de México, que además gran ecosistema, es un gran ecosistema marino decretado por, ay, si no mal recuerdo, es la Organización Internacional Oceanográfica. Y digamos que ese es otro esquema de gestión que ayuda como a sentar las bases de, bueno, esto se está haciendo en este marco y también con un proyecto GEF, que es de este Fondo de las Naciones Unidas para la Conservación. Entonces, digamos que
todas estas actores internacionales también ayudan a que las conversaciones sean un poco más Fluidas. fluidas, ¿sí? Y además que también las personas, porque esto es importante, siempre hay un juego de poder, ¿no? De dónde vienes y a qué te dedicas. Entonces, el poder tener estos equipos de trabajo más pequeños también permitió como regular esas cuestiones de poder, ecualizarlas, ¿no? En donde todos somos expertos en un mismo tema. Entonces, aquí no cuentas si eres de A o B, sino qué es lo que sabes de este tema en común y por tanto tus aportes son igual de válidos que el del resto de los demás, porque tienes datos, porque tienes la gestión del recurso, porque etcétera, ¿no? Entonces, eso también fue un aprendizaje muy importante y que creo se puede trasladar a otras conversaciones en la región, en donde se pongan, digamos, nunca se dijo las reglas del juego son, pero conforme se dieron las relaciones a lo largo de varios años, esta iniciativa inició hace ya más de una década. Entonces, el trabajo se ha estado haciendo, digamos, de manera continua y no solo es con miras a la iniciativa trinacional, sino hay proyectos específicos en cada país que nutren al final cuando se van a estos eventos de la trinacional, como las discusiones, los avances en la gestión de ciertas áreas, en la medición de ciertos parámetros. Y entonces es como llegar y decir, ah, mira, hicimos esto con este recurso, logramos estos resultados, pero nos falta tal o nos gustaría comparar con los resultados que ustedes hicieron, porque también se estandarizan metodologías, se estandarizan la medición de ciertas variables que son importantes por el ecosistema en particular o por la actividad económica que se desarrolla, se comparten datos. Eso también es muy importante, cómo definir la estrategia en la cual vas a recopilar y también compartir esos datos y dónde van a estar y quién los va a subir. O sea, hay todo un detrás de bambalinas que le permite, y que de nuevo no es de un día a otro, como ir construyendo esa confianza, pero también se va construyendo, digamos, esta infraestructura digital o se van construyendo estas relaciones y decir, ah, sí, si yo pienso en pastos marinos en el Golfo de México, yo sé que A, B y C personas son las a las que tengo que consultar y eso ya es un trabajo de muchos años atrás, ¿no? Entonces también crear estos referentes locales, em, tener bien claro no solo el mapeo de actores de instituciones, porque a veces las personas cambian de lugar, entonces también identificar quiénes son esas instituciones y tener claro poco a poco, es un proceso continuo, pero lento, sobre todo en esta región, eh, de qué manera vamos a socializar la información y con qué periodicidad. Ujú. Sí, en efecto, ahí yo extraigo una tremenda recomendación que puede servir para otros bienes comunes compartidos en Latinoamérica y el Caribe. Esto de que ustedes señalaban de generar paso a paso, poco a poco, ir generando confianzas. Y dentro de ese proceso lento de generar confianza, la ciencia tiene tremendo apoyo, tiene tremendo aporte que entregar poco a poco, conversando en el mismo idioma, entre el idioma epistemológico, puede ir generando estas confianzas que luego conducen a mejoras en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático. Entonces, sirve bastante la ciencia como para abrir puertas, ir construyendo estos diálogos, ir generando confianzas. Para terminar esta conversación, Ulcia, ¿qué otras recomendaciones, aparte de esta que acabamos de aprofundizar, qué otras recomendaciones darías tú de manera tal que la diplomacia científica siga cada vez más creciendo en Latinoamérica y el Caribe? Yo apuntaría a tres. La primera es la justicia lingüística, que sea la ciencia y los eventos o las interacciones entre diplomacia científica sean todas las lenguas que se tengan que hacer. En este caso, en el Golfo de México es inglés y español. Entonces, quizá o sea, considerar eso desde un inicio, que va a haber normalmente, y así pasa, cuando se es en ciencia, la lengua franca es inglés. Entonces, bueno, pero no todas las personas hablan o escriben o dominan el inglés. Y en otras regiones, en otros países será, no sé, el francés, el creol, portugués. Entonces, tener claro eso y de qué manera vas a, como si es un evento, cómo vas a asegurar que las personas tengan acceso a la información en su idioma.
Si es una publicación conjunta, ¿cómo vas a asegurar que los resultados también se vayan a publicar de la manera o se vayan a difundir en los diferentes idiomas? Apuntar eso a la justicia lingüística. Si bien pueden ser comunicaciones en inglés de manera profesional, para el público amplio sí tiene que haber una traducción a sus idiomas. La segunda es que haya una memoria de lo que se hace. O sea, normalmente en la academia tenemos la memoria a través de los artículos, las publicaciones indexadas, lo cual está muy bien. Pero, por ejemplo, en el caso de la iniciativa trinacional y quizá otros encuentros donde justo es eso, un encuentro donde va mucha gente de muchas diferentes áreas, experiencias, hablar de un mismo tema, pero desde diferentes aristas, se necesita tener un sistema de relatoría y también de rendición de cuentas al final, ¿no? O sea, ¿qué hicimos todos estos días, todas estas personas? Entonces, el tener minutas, memorias, relatorías y también apoyo en las moderaciones de estos equipos para captar toda esta información de manera sistematizada es muy importante, que si bien no se va a ver reflejado tal vez en un artículo científico, sí va a permitir dar continuidad a los procesos. Y a veces eso es una cuestión que va a hacer la diferencia para la siguiente vez que, o los siguientes pasos que se tengan que hacer, incluso si tienen que ver con artículos científicos. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles fueron las variables que íbamos a hacer? ¿En dónde, cuál era la persona que iba a compilar la información? Todas esas cuestiones tienen que quedar claras y tienen que quedar disponibles para quienes, al menos quienes asistieron a esos eventos o formaron parte de esos grupos de trabajo, ¿no? Y la tercera es continuar trabajando en red. Es mucho más, quizás también lento, en comparación a un trabajo quizá individual, alguien que sea como muy productivo y muy dedicado a sus áreas de experiencia, pero el trabajo en red trae varios beneficios. Uno es un trabajo en equipo, entonces se pueden dividir las tareas y aunque sea lento, pero se avanza constantemente. Segundo, necesitas tener recursos para continuar con tu trabajo. Entonces, el recurso puede ser tanto financiero como material o intelectual, ¿no? Construcción de capacidades. Entonces, el trabajo en red te permite eso. Quizá yo no tengo acceso a los artículos científicos, pero mi colega sí. Entonces, digamos, la conversación es mucho más fluida, ¿no? Entonces, el trabajo en red para mí ha sido algo que yo rescato mucho de mi labor como científica, pero también como en mi labor profesional en general, y Diplocientífica es un magnífico ejemplo de ese trabajo en red. Em, y también a eso en trabajo en red siempre se necesita alguien que lidere ese proceso. Em, y ese alguien puede ser una institución, pero normalmente es una persona o un grupo pequeño de personas. Entonces, normalmente es difícil decir yo lo lidero porque yo sé que todas las personas tenemos una agenda muy saturada todo el tiempo, pero si ese liderazgo puede ser compartido con alguien, co-liderar, y liderar no quiere decir dar órdenes, liderar quiere decir identificar cuál es la ruta con el equipo de trabajo que se quiere seguir y una vez identificada, desarrollar tareas específicas para llegar a un objetivo. Y el objetivo no tiene que ser salvar el mundo, pero puede ser como compilar cierta información y a partir de esa compilación, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer la revisión bibliográfica, ¿ok? Y una persona se encarga de contactar a los actores no gubernamentales. Ah, perfecto, yo ya hice eso, ¿no? Entonces, poco a poco, es lo que decíamos, como este trabajo de construir confianza en donde sea, no es de un día a otro, es poco a poco y también así es el trabajo en redes de a poco. em, y también subsana sobre todo en estos tiempos, las deficiencias económicas que podamos tener o de financiamiento para nuestros propios proyectos. No lo resuelve, pero sí es una parte importante para poder continuar trabajando en los temas, cualquier tema, pero creo que en diplomacia científica todavía más importante en estos días. En efecto, sobre todo la necesidad de guardar memoria de todo lo hecho y que no tienda a desvanecerse con el tiempo, sino que para que se mantenga como una actividad, una iniciativa viva, que permanezca en el tiempo, es muy importante eso, de ese rol de guardar memoria, de saber de dónde venimos, qué estamos haciendo ahora, para dónde vamos, etcétera. Muchísimas gracias una vez más por esas recomendaciones, Ulcia. Esperemos que todo avance poco a poco en esta iniciativa trinacional del Golfo de México. Para todas aquellas personas que están interesadas en saber más en detalle acerca de esta iniciativa trinacional, les invitamos a que revisen el vínculo que vamos a dejar aquí en la descripción para que tengan mayor acceso.
Y bueno, si están interesados también, interesadas en saber más acerca de la diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe, les invitamos a que revisen nuestro sitio web, un sitio web bastante didáctico y sencillo. Es www.diplomaciacientifica.org. Y también antes de terminar, quisiera aprovechar de agradecerte a ti, Ulcia, y a todo el equipo de Diplo Científica que en el fondo hacen posible estos milagros, estas conversaciones, mantener viva este necesario encuentro para que conversemos acerca de diplomacia científica en nuestra región. Muchísimas gracias una vez más y bueno, esperemos algún día volver a reencontrarnos, Ulcia, que tenga buen fin de jornada. Muchas gracias, Pedro. Bye.